Fíjense si en Cuba hay recursos que miren este video, como ellos, en medio de la crisis energética que tiene Cuba, te dicen descaradamente en televisión nacional el potencial que tiene en extracción de gas y de petróleo el país. Escuchen este video, póntelo ahí. Es una de las áreas en desarrollo. Expertos analizaron muestras del subsuelo y profundizaron en la información geológica de la zona. En el Centro de Investigaciones del Petróleo fue interpretada la exploración sísmica. En este año nosotros tenemos, además de los pozos de gas, un plan de perforación de dos pozos nuevos, el Fraile 1005 y el 1005A. Ambos pozos se están perforando, deben terminarse próximamente antes que termine el año. Autoridades señalan que las zonas de producción de petróleo en Cuba, situadas entre La Habana y Matanzas, pertenecen a la megacuenca del Golfo de México. Expertos igualmente explicaron a nuestro equipo que en estos pozos están presentes conceptos basados en la ciencia y en la innovación. Todos se realizan con tecnologías de inclinación, desde tierra en dirección al mar, por debajo del lecho marino. Esos muñequitos están lindísimos. Ha permitido, según directivos, mantener la sostenibilidad en los niveles de extracción. En el año 2022 cumplimos el plan de producción con unas 5.000 toneladas por encima del plan de petróleo. El plan de gas también se cumplió. Así como el petróleo equivalente. Si sobrecumplen el plan de producción en 5.000 toneladas más, ¿por qué no hay una gasolinera hoy con petróleo en Cuba? ¿Por qué tienen que traer un barco de balita de gas de afuera? Esta gente son delincuentes. Ellos te ponen en televisión nacional que sobrecumplen la producción de petróleo y de gas, que tienen unos yacimientos además ecosostenibles y biodegradables y por debajo del manto freático, y aquello es una maravilla. Somos Kuwait. El petróleo del Medio Oriente es agua con azúcar para lo que se consigue en Cuba. Ese es el noticiero. La gente se apaga ese televisor y mira para la esquina, es una cola de 4 días esperando para echar 40 litros de gasolina. Y hay gente cocinando con las ventanas, quitando la tablita de la ventana para cocinar, porque ya no hay ni leña. Porque el carbón lo venden y porque no hay gas. Y sale este delincuente a salir en televisión nacional que sobrecumplieron el plan de extracción de petróleo y de gas. Oigan esto, el nivel de surrealismo que tiene ese país. Es una burla. No estamos descubriendo el agua tibia aquí en eso. De verdad que yo cada vez me cuestiono más si nosotros estamos siendo injustos con el sistema informativo de la televisión nacional. Yo creo que ellos están haciendo un gran trabajo disgustando a la gente. O sea, una persona que está en Cuba, que lleva 3 días sin salir, que tiene un dolor de muela y no puede coger la moto o el carro para ir al hospital porque no tiene gasolina, le ponen en televisión nacional que se sobrecumplió la producción o la extracción de petróleo y de gas, y lo menos que se le ocurre es meterle un mandarriazo al televisor. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué sería de Cuba con estos recursos bien manejados? Con estos recursos en manos privadas, que donde primero lo va a vender es en el país. No es verdad que una gente dueño de un pozo de petróleo no le va a vender ese petróleo primero a la refinería dentro de Cuba, que va a salir en un barco a ver quién se lo compra. Y más con el consumo. Los cubanos el cubano cuando llega fuera de Cuba, lo primero que está mirando por internet es el carro del año. Está engañando a Google. Se mete en Google a ver cuánto vale el Lamborghini. Una persona que está acabado de llegar, todavía no sabe si va a trabajar y está buscando un Lamborghini por internet, engañando a Google. Después Google le manda mensaje: Manuel, mira, el Lamborghini lo rebajaron. Manuel, y yo no estoy burlándome de nadie, eso lo hice yo, acabo de salir. Mi primer carro fue un carro carísimo, lo compré nuevo, yo podía haber comprado otro, tuve una letra altísima, 4 o 5 años, pero yo quería darme mi carro. Mala decisión financiera, buena decisión en calidad de vida. A mí que me importa, era mi dinero, lo quería hacer yo. Bueno, pues así mismo sale muchísima gente. Imagínense ustedes cuando el cubano tenga acceso a carros, a crédito y a ganar dinero para comprarlo. Aquello va a ser una joyita. No la infladera de Yotueti, que es un Lamborghini para él, no sé qué.
Si no lo tiene afuera, lo va a tener en Varadero. Si no lo tiene afuera, lo va a tener en Varadero. No, no, no. La de verdad. La del tipo que va a trabajar y va a ganar dinero y va a salir por las calles andando en el carro que le da la gana. ¿Ustedes creen que la industria del petróleo cubana, donde primero va a vender, no es dentro de Cuba? Eso va a pasar en Cuba. Lo único que lo impide es la mafia castrista. Los ladrones que están en el poder. Así que todo este recurso natural, mientras ellos no lo sigan saqueando, mientras ellos no lo acaben, porque todo es finito, nada es infinito. De hecho, eso es uno de los principios que demuestran que el socialismo no funciona. Los recursos son limitados y es vulgar la arrogancia de pretender administrarlo y no darle la posibilidad de cada uno que tome su propia decisión en recursos limitados. Los recursos de esta tierra son limitados. Pretender que un Estado administre esos recursos limitados y que tú como individuo tenga que depender de su gestión es un crimen. Lo que usted debe ser libre de administrar los recursos a los que usted tenga alcance en su vida y debe ser responsable de las consecuencias de sus acciones. Esa es la libertad. Usted es libre de decidir, usted es responsable de las consecuencias. El Estado te dice, yo lo hago mejor que tú, usted es un bruto, usted no sabe manejarlo, yo estoy más preparado y sufre las consecuencias de mi gestión. Bloqueo criminal que ha durado más de medio siglo y que ha costado muchísimo a los cubanos. Eso es uno de los principios que demuestran que el socialismo no funciona. La fatal arrogancia de pretender monopolizar el conocimiento, la información, la experiencia y la habilidad por un burócrata a 500 kilómetros de distancia y de cultura del fenómeno. Por eso el mercado no se regula, no se toca, porque esa situación que parece caótica, esas tomas de decisiones en milésimas de segundo, repercuten en la vida de cada uno, pero no en la mía, es la de él. Yo decido, yo voto con mi dinero, compenso o penalizo. Eso es lo natural. Llevamos años diciéndolo y antes que nosotros, siglos, otros lo dijeron. No es que inventamos nada. Bueno, pero eso demuestra que lo único que separa al cubano de la riqueza es la tiranía castrista. Ellos quieren ser el impedimento de que el cubano sea libre y próspero. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos clima, tenemos playa, tenemos cultura, tenemos geografía, tenemos mar, tenemos arena, tenemos todo. Pero también tenemos el cáncer del comunismo castrista. Hay que extirparlo. Y no creo que lo saquemos conversando. No. A Dios rogando y con el mazo dando. Lo que tanto habíamos previsto. Ustedes vieron el acercamiento a Rusia o de Rusia a Cuba. Ustedes vieron que mandaron al tipo de los empresarios, mandaron al canciller, mandaron a un primer ministro, va Díaz-Canel a Rusia, ponen una estatua de Fidel en el medio de Moscú, regresan a Cabriza como ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera juntos a Cabriza. Claro, Cabriza, el que hizo todos los negocios antes con Rusia, el que conoce a todo el mundo lo que debe, lo que no se debe. Y resulta que ayer sale la noticia, ponte el titular. Ayer sale la noticia de que Rusia ha informado que tiene la posibilidad de tener terrenos, tierras en Cuba en usufructo por 30 años. Oigan esto. 30 años de ocupación rusa. ¿Dónde está la reforma agraria? ¿Dónde está el United Fruit Company? Se llamaba. International no sé qué, se llamaba. ¿Dónde está? Esto es una muestra de los ladrones que son. No les convenía, no tenían arreglos con los americanos. Les convienen y quieren arreglos con los rusos. ¿Pero qué implica esto? Bueno, en geopolítica es otra base, expandir la base de operaciones rusas en el Caribe, que es Cuba. Los americanos tienen Guantánamo.
pues ellos tienen el resto del país. ¿Para qué se van a ocupar esos territorios? ¿Qué va a poner Rusia ahí? Aparte de bases de espionaje, de radares, de escucha, que ya lo tenía. Recuerda la base Lourdes, ahí en Santa María y cuántos. Y recuerde la crisis de los misiles. O sea, geopolíticamente, no estamos hablando de negocios. Todo el mundo sabe el sistema imperial ruso. Los empresarios son la punta de lanza. Todo esto se va a hacer con dinero ruso, con crédito ruso. El empresario va a cobrar su dinero en Rusia, en rublo. No le interesa. A Cuba lo que se va es porque ahí hay una guara, hay un arreglo. Bueno, pero geopolíticamente, ocupación rusa, ocupación china en la llave del Golfo. Militarmente, intereses rusos en Cuba, defensa de Rusia ante cualquier situación política en Cuba. Ya lo sabemos. Los que sabemos que va a terminar en un conflicto bélico. Preparémonos para defendernos de los rusos. Hoy nos preparamos para defendernos de los Castro. Preparémonos para defendernos de los rusos. Porque no es cierto que los rusos se van a dejar quitar una inversión que además la tienen garantizada por 30 años. La prostituta del Caribe, la meretriz, la dama de compañía del Caribe, que es la isla de Cuba, manejada por su matrona y por sus proxenetas de la familia Castro, vuelven a ser la mulatica linda que ahora cambia de sugar daddy y regresa a los rusos a comer sopa de cebolla, a tomar vodka, a fajarse borracho. Regresan. Bueno, pues regresando a los rusos, garantizan a alguien que al menos a esta administración ellos saben que intimida. Pues los rusos tendrán otra posesión, tendrán otro interés o tendrán más interés y más posesión, lo cual a ellos les puede dar cierta garantía de defensa. Eso es militarmente. Económicamente nada, si Rusia está quebrada, ¿qué va a hacer en Cuba? Nada. Todo eso va a ser monopolio, van a regresar de nuevo. La antillana de acero ya le invirtieron 100 millones de dólares y ahora le van a ocupar completamente. Fue de los rusos con la Unión Soviética. Ahora regresa a los rusos. El acero lo manejarán ellos. Harán una industria militar, fabricarán armas. Las cosas que saben hacer los rusos. Para el cubano, ¿qué representa? Más deuda. Nosotros hemos calculado aquí con cuánto dinero nace un cubano debiendo. Me parece que la última cuenta, por lo que ellos publican, más lo que uno asume y calcula, porque ellos no son transparentes, ni mucho menos reales, alrededor de $15,000 nace un niño cubano debiendo. Naciendo, usted es cubano, se llama Manuel Milanés y debe $15,000 al resto de la humanidad por la deuda externa que tiene Cuba. Cada cubano que nace ya nace debiendo. Pues ahora nacerá debiendo y nacerá comprometido con que las tierras no son de ellos. En usufructo está ocupada por rusos, 30 años. ¿Con quién consultaron? Una ocupación por un país extranjero en territorio nacional. No hablan de extensión de tierra, no se sabe cuánto le darán. Y no se consulta al soberano. Claro que no, ¿qué le importa a ellos? Eso lo decidió el partido. ¿Y cuándo en la vida el partido ha consultado algo? Sigan hablando de referéndum y de plebiscito. Si comprometer las tierras por 30 años, si comprometer territorio, el suelo que nos pertenece por derecho natural a todos los cubanos, negro, blanco, azul, chino, amarillo, como sea, pobre, rico, habla español, no habla español, cubano, naturalizado por nacimiento, tiene derecho natural a su tierra, es su patria, su país, por derecho natural. Si darle lo tuyo a otro, a un ruso, que además es un ruso criminal que ha metido al mundo en una guerra hoy, compensarlo con tierra en usufructo, no te lo consultan. Imagínate tú si te vas a consultar si tú quieres que ellos estén o no. De verdad que cada vez da más risa esto. Pero si risa da quienes lo dicen, más risa dan quienes lo financian. Y más risa dan quienes lo apoyan, quienes lo siguen diciendo, quienes lo llevan a la televisión, a concursos, a eventos, quienes le pagan los tickets aéreos. Eso da más risa todavía.
Es un show más montado y súper, hiper cobrado. Carísimo ese show. Bueno, pues ahí lo tienen. La tiranía, como se ve que no respeta a nadie, ya no solo debe, ya no solo se endeuda, ya no solo se mete en litigio por no pagar, sino que también compromete tierra. Y por 30 años. ¿Qué le importa a ellos? ¿Ustedes creen que Raúl cree que va a vivir 30 años? ¿Ustedes creen que Cabriza cree que va a vivir 30 años? ¿Ustedes creen que Díaz-Canel cree que va a vivir 30 años? No les interesa el futuro de Cuba para nada. Ellos lo comprometen. ¿Y qué están dando a cambio? Porque es un favor lo que le está haciendo Rusia, haciéndose cargo de esa desgracia o de ese desastre. ¿Qué le está dando a cambio la tiranía rusa? Estamos a punto de conseguir imágenes de cubanos en Rusia, en la guerra o en Ucrania. Estamos a punto de conseguirlo. Tengo promesa de gente que me está diciendo que sí, pero no ha conseguido las imágenes. No quiero publicarlo hasta que no tenga las imágenes. Pero estamos a punto de conseguir imágenes de cubanos participando en la guerra. Miren esto, se sostuvo el encuentro con la agregada militar de la República de Cuba, coronel Mónica Gómez. La atención principal se dedicó al entrenamiento del personal militar cubano en la República de Bielorrusia y fomento de la cooperación militar entre los dos países de forma planificada. Ya están dejando ver esa cercanía de pronto, esa concesión geopolítica de la tiranía a Rusia, pagando con tierra, pagando con favores, con diplomacia, con apoyo en su conflicto bélico en Europa. Pues también van a pagar con carne de cañón, lo hemos advertido. No tengo las pruebas, pero las denuncias están. Están mandando soldados cubanos a la guerra en Ucrania de parte del ejército ruso. Pues claro, qué coartada más buena que no, que decir que lo que se están es entrenando en Bielorrusia, porque es parte de un acuerdo bilateral militar, que para eso está la agregada militar y para eso se hace estos encuentros. No, esta es la foto, esto es lo que ellos dejan ver. La realidad es que van a mandar, y como siempre, como lo hizo en Angola, porque Fidel cobraba por los militares que mandó a Angola, se lo cobraba a la Unión Soviética. Bueno, pues así mismo le cobrará a Rusia la carne de cañón. Y esperen ahora la persecución para ir al servicio militar y que hay que entrenarse en Bielorrusia. Y quién sabe, cuando lleguen a Bielorrusia lo montan en un avión y es en Ucrania que va. Vamos a hacer un ejercicio, necesitan efectivo. Ahí lo tienen. El cubano nace debiendo dinero, sin tierra y en peligro de ir a una guerra que no le pertenece, que no le toca. A una guerra que no va por cobarde. A una guerra que no vamos por cobarde por liberar Cuba. Pero sí vamos a otro porque es el llamado de la revolución. A ese extremo nos lleva la cobardía y la tiranía. Manuel, si mañana Cuba es libre, ¿qué pasa con el trato con Rusia de los 30 años? Que le vayan a cobrar su trato a los delincuentes con quien lo hicieron. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos, no es de los Castro, no es de los rusos, no es de los chinos, no es de los americanos, no es de nadie que no sean los cubanos. Cuba es de los cubanos. Todo trato que se haya hecho con esa tiranía, que se la cobren a la tiranía. Cuba tiene que ser de una vez y por todas para los cubanos, ni de España, ni de China, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de Europa, de Cuba para los cubanos. Por el hombre que murió un día como hoy, para los cubanos. Así que si los rusos se están haciendo su mente de que van a estar 30 años, que se preparen, porque no va a ser así. Que le vayan a cobrar a los Castro. Todo el que Cuba le debe, que le vaya a cobrar a los Castro. No tengo la menor duda que el gobierno de los Estados Unidos va a devolver el territorio de la base naval de Guantánamo, porque va a saber que va a haber un compromiso por la libertad para que nunca más haya una tiranía en Cuba. Con una república, separación de poderes, la democracia como método de elección y los derechos naturales respetados para todos los cubanos.
Y en contribución, este gran país se retirará del territorio ocupado en la base naval de Guantánamo. Bien ocupado hoy, porque en Cuba hay una tiranía, mal ocupado si en Cuba hay una libertad.